Muchas gracias a TEDx, a Eva, a Jo por esta invitación. Quiero contarles una pequeña historia. Esto no es octubre del 2019, quizás algunos pensaron que era eso, pero esto es el 6 de octubre de 1988, el día siguiente del plebiscito del sí y el no, que puso fin a una dictadura de 17 años en nuestro país. Ahí en ese circulito rojo estoy yo, en los brazos de mi mamá, y alrededor hay harta gente de mi familia, una tía, unos primos, mi hermano, harta gente importante para mí. La política ha sido parte importante de mi vida siempre, desde que nací. Ahí tenía 4 años y ya estaba ahí. Ha sido parte importante de nuestra sobremesa en mi familia, del camino de la casa al colegio, en la micro, en todas partes. Siempre ha estado presente. Pero por algún motivo, que es la reflexión que les quiero compartir, nunca hasta ahora, tengo 41 años, pero hace 3 años me empecé a involucrar más seriamente en esto, y no sé por qué, llegué a una respuesta que les voy a compartir. Y en realidad mi activismo político se reducía a esta causa, yo soy la rara ahí de los pantalones. En el colegio mi lucha fue que nos dejaran a las mujeres usar pantalones. Me costó muchas peleas, suspensiones, anotaciones, discusiones, en fin, hasta que lo logré. Pero esa era mi causa, una causa pequeña, sencilla, una aspiración no tan grande, digamos. Ese fue mi activismo político en mi adolescencia. Después en la universidad intenté acercarme a un centro de alumnos, pero como pasé por el lado y no seguí. Y la verdad es que vuelvo a esa pregunta, ¿por qué ahora sí? Ustedes han escuchado, me imagino, esto es muy común en Chile, ¿cierto? Que se dice, en esta casa no se habla de política, de fútbol ni de religión. Es una cosa bien rara, encuentro yo. ¿Por qué decidimos excluir de las conversaciones, de nuestras conversaciones privadas, temas que son tan relevantes? Voy a descartar el fútbol, ¿ya? Encuentro que el fútbol no tiene nada mucho relevante. Pero sí, la religión, por supuesto que lo es muy importante. Y la política es algo que toca toda nuestra vida, toda nuestra cotidianeidad está imbuida de política. ¿Por qué decidimos no hablar de política? ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó en nuestra sociedad? ¿En qué fallamos? Que decidimos descartar un tema tan importante para nosotros y para nosotras. Hay algunas cifras que demuestran esto que les estoy diciendo, no es una cosa que se me ocurrió a mí, todos ustedes lo han escuchado probablemente, pero hay datos duros. El Latinobarómetro, que es un estudio que se hace en toda Latinoamérica, todos los años a través de miles de entrevistas en 18 países, hizo esta pregunta en Chile: ¿con qué frecuencia usted habla de política con los amigos? El 70% de las personas no habla de política nunca o casi nunca con sus amigos. Raro, ¿no? Raro. Y después, ¿en cuán interesado está usted en política? El 75% de las personas dice que no está interesado en la política. Yo creo que eso es un síndrome. ¿Qué nos pasa? Que no nos interesa y no hablamos de política. Esto no es algo que se me ocurrió a mí, por supuesto, hacerme esta pregunta. Esto es algo que vienen estudiando muchos académicos y académicas hace harto tiempo. Somos una sociedad tremendamente despolitizada. Somos una sociedad que se desafectó políticamente y decidió no hablar más de política. Han pasado cosas muy importantes en nuestro país los últimos 50 años que nos hicieron desafectarnos de la política. En los 70 y en los 80 era peligroso hablar de política. Tú ponías en riesgo tu vida cuando te involucrabas en política. En los 90 le reservamos el ejercicio de la política a un grupo de iluminados que tuvo que cuidar además nuestra democracia, muy importante por supuesto, pero ellos fueron los encargados de resguardar y ejercer la política. Nosotros nos hicimos a un lado. Y luego en los 2000 vimos cómo la educación cívica fue retirada de los colegios, entonces ni siquiera en el espacio donde nos desarrollamos como personas hablamos de política. Eso tuvo como consecuencia esta sociedad despolitizada. ¿Y qué consecuencias puede tener esto? Varias, muchas y muy graves. Yo les voy a anunciar solo 3, que son las que considero que son las más importantes y que las estamos viviendo, por cierto. La desconfianza. Primero, tenemos una crisis de confianza muy grave respecto de las instituciones donde se ejerce la política. Como es un espacio ajeno, lejano, que no conocemos, en el que no nos involucramos, cualquier decisión que se toma ahí, desconfiamos, porque no sabemos en qué contexto ni por qué motivo se tomaron las decisiones. Además, cometimos el error de igualar a política con políticos.
por algunos políticos que ejercieron mal la política, arrastraron consigo la política. Entonces, tampoco estamos confiando en la política. Y por último, un síndrome que también han venido describiendo bastantes académicos y académicas, que es la recesión democrática. La recesión democrática son todas las condiciones institucionales y sociales que han traído hoy día la decadencia de las democracias liberales y han creado condiciones para el surgimiento de autoritarismos que se crean en contextos democráticos. Es como medio contradictorio, pero surgen autoritarismos. Hoy día tenemos muchos ejemplos de eso, ejemplos contingentes actuales que conocemos y que vemos en las noticias todos los días de estos autoritarismos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó el año 2020 una auditoría de la democracia. Después de 10 años de hacer estudios y de hacer la encuesta de auditoría a la democracia, juntó todos los datos que tenía y en estos gráficos nos muestra algunos resultados de la evolución. En el primer gráfico van a ver que cuando se pregunta con cuál de las siguientes frases está usted de acuerdo, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Tuvo una respuesta favorable, empezó a subir, ¿cierto?, desde el 2008 hasta el 2012 y después empezó a bajar desde el 2012 hasta el 2018, así que ya no nos parece tan favorable. No sabemos cómo estamos ahora porque son cifras hasta el 2018, pero hay una tendencia obvia que ha ido bajando. Y volviendo al Latinobarómetro, cuando le preguntan a las personas si les importa o no les importa tener una democracia para resolver sus problemas, la verdad es que al 30% de la gente les da lo mismo. Les da lo mismo. Si tenemos una democracia, cuando lo que en realidad le importa a las personas, ese 30%, es que les resuelvan sus problemas. El cómo da lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no caigamos en esta recesión democrática? Que es justamente la deriva a la cual podríamos llegar si es que seguimos por este camino. Bueno, yo les quiero hacer una invitación bien simple, requiere una mínima acción de nuestra parte, que es que hablemos de política. Desterremos de nuestra cabeza que la política y que los que hacen política son quienes ejercen el poder. La política es mucho más que eso. La política es conversar, la política es discutir, la política es esta vida política que describía muy bien Hannah Arendt, una filósofa alemana que vivió durante la época del nazismo, tuvo que exiliarse de Alemania, por supuesto. Ella decía que la vida humana tenía 3 pilares, uno de ellos es la política. La política es esta vida juntos y juntas, los unos con los otros, donde nos reconocemos, donde manifestamos de la manera más plena que existe nuestra libertad. Esos son los espacios que nos hacen vivir de mejor manera la condición humana. Versus una vida apolítica, que es una vida de aislamiento, una vida individualista, una vida de soledad, una vida de alienación, donde nos da lo mismo lo que le importa al otro o lo que hace el otro, lo que importa es el triunfo personal. Quiero contarles que después de esta larga vuelta que me di, decidí involucrarme en política y hacer política y hablar de política a mis 38 años por circunstancias especiales que a mí me ocurrieron. Encontré un grupo de personas que se llama Transforma, es un movimiento ciudadano del que hoy día formo parte, y en ese lugar encontré donde yo podía hablar y hacer política. Es lo que le da sentido hoy día también a mi vida política. Bueno, y en esto consiste la invitación, en el fondo. Quiero invitarles a que se remezcan, a que salgan de esa comodidad de no hacer política, de no hablar de política, a que reconozcan sus ideas. Todos y todas tenemos ideas y principios que defender. Y esas ideas y principios se defienden cuando trabajamos los unos con los otros. A buscar el lugar, porque el lugar también es importante. Yo nunca me involucré antes en política, vivía en otra ciudad, no me pasó que en esa ciudad encontrar una causa, encontrar esas ideas. El lugar es muy importante también. Y los lugares existen para cada uno de nosotros, existe un lugar para esto. Encontrar a las personas también son importantes, los socios y las socias con las que vamos a embarcarnos en esta aventura de defender estas ideas, porque no lo vamos a hacer solo, está claro, ¿cierto? Y sobre todo, crear el momento, porque el momento no llega solo. Muchas gracias.